bienvenidos a la Vid Kids. Saludamos a todos los niños que se conecten, inviten a sus amigos, que vean sus programas. Sí, niños. Conéctense a WhatsApp de la iglesia y suscríbanse a nuestro canal. Sí, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad. Va a estar muy emocionante y me gusta mucho esta historia. Si quieren terminarse de vérsela, quédense. Ahora vamos a orar. Señor Jesús. Sí, Señor. Abre estos cielos, Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias Por estar con nosotros. Por estar con nosotros. En todo momento. En todo momento. Muchas gracias, Dios. Gracias porque tú siempre nos cuidas, Dios, en todo momento, Padre, así como cuidaste tú a Pablo, Dios, que tú cuidaste a Pablo, Dios, y no se murió, pero en ese momento, Dios, y tú fuiste el que lo salvó, Dios. Muchas gracias por salvarnos, por estar con nosotros siempre, en todo momento, Padre. Amén y amén. Ahora vamos con la activación. ¡Párense! ¡Hola, niños! Bienvenidos al tiempo de la activación. Nuestro primer ejercicio se llama salto lateral. Consiste en hacer como los esquís que hacen así. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro segundo ejercicio es hacer una sentadilla y cuando nos paremos hacer un doblez de tronco así. Y lo mismo con el otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola niños, estamos en el tiempo del versículo bíblico. Acuérdense aprenderse el versículo. Salmo 23:4. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Recuerden niños, Dios siempre está con nosotros. ¡Chao! Nietecito Samuel. Ay, hola, abuelito, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Muy bien, nietecito. Ay, qué alegría. Abuelito, quiero que me sigas contando la historia de Pablo. Quedamos cuando él venía del viaje misionero con Bernabé. Cuéntame, ¿qué más seguía? Bueno, mijito. Para ver. Ah, ya. Bueno, mijito. Pablo y Bernabé hicieron un viaje hacia la ciudad de Listra. Ah, en Listra, abuelito. Sí, mijito. En esa ciudad había un cojo. Y ese cojo no podía caminar ni nada. ¿Un cojo? O sea, no podía caminar, abuelito. Ay, pobrecito. Sí, pero ellos hicieron un milagro. Dios hizo un milagro. Ah, Dios hizo el milagro al cojo. Sí, fue Dios. Dios hizo que ese cojo se levantara y caminara a través de Pablo y Bernabé.
Pero, ¿sabes? La gente pensaba de que ellos eran dioses, que venían desde lejos para hacer milagros. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, mijito. No, el que hizo milagros se llama Dios. Sí, mijito. Ah, bueno, mijito, ellos pensaban que eran dioses, pero Pablo y Bernabé se rasgaron la ropa y ellos decían, no, nosotros no somos dioses. O sea, abuelito, la gente pensaba que los que hacían el milagro era Pablo y Bernabé. Sí. Uy, no, pero esa gente, ¿qué le pasa, abuelito? Uy, sí, ellos no sabían, es que ellos no sé qué les pasaba, mijito. Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? Bueno, mijito, después Pablo y Bernabé decían que no, y se rasgaron la ropa, diciendo de que ellos no eran dioses, que Dios era el único Dios que asistía y Dios era el que hacía los milagros. ¡Claro! Uy, Sí, no, mijito. pero esa gente, ¿qué? Sí, mijito. Pero después habían unos hombres malos que le dijeron a la multitud y ellos odiaban a Jesús y odiaban a Pablo por enseñar acerca de él. O sea, abuelito, la otra gente odiaba a Pablo y a Bernabé por predicar la palabra. Sí, imagínate. Pero ellos dijeron cosas malas sobre Dios y sobre Pablo y Bernabé y entonces ellos arrojaron una piedra y la multitud comenzó a arrojarle piedras a Pablo. Oh, no, entonces mataron a Pablo, abuelito. No. Imagínate qué sucedió. Mira, imagínate qué sucedió. Dios fue el que ayudó a Pablo y Dios lo ayudó y Pablo vivió. Pero al día siguiente, Pablo y Bernabé tuvieron que huir de esa ciudad. Ah, o sea, Dios protegió a Pablo. Sí, mijito. ¡Qué bien! Niños, recuerden que Dios está con nosotros. Pablo y Bernabé sufrieron, pero ¿sabes? Dios los guardó. Muchas veces nosotros estamos tristes y nos sentimos deprimidos, pero ¿saben? Dios siempre está con nosotros y así como Dios guardó a Pablo y a Bernabé, Dios te va a cuidar a ti y a mí y a todos porque Dios es bueno. ¡Chao, niños! Hola niños, ¿cómo están? Estamos en el tiempo de la reflexión. Acabamos de ver en la historia anterior sobre Pablo, sobre la vida de Pablo, sobre cuando Pablo entró con Bernabé a la ciudad. En esta historia nos dice que Pablo cuando entró con Bernabé a esa ciudad, ellos hicieron muchos milagros, pero ellos no lo hacían, lo hacía era Dios. Las personas pensaban que ellos eran dioses, que ellos venían desde lejos para hacer milagros, pero no. Dios es el que hace los milagros, Dios es el que está ahí y siempre los hace. Las personas no hacemos milagros, pero Dios sí los hace. Entonces esas personas pensaban, según ellos, que eran dioses y que ellos hacían milagros, pero nosotros sabemos que no. Unas personas malas, Pablo y Bernabé les decían que no, que ellos no eran dioses ni nada, que Dios era el que hacía milagros. Pero unas personas malas vinieron y dijeron, ellos son malos profetas, ellos no son dioses ni nada, vamos a apedrearlos. Y apedrearon a Pablo y todo. Y Pablo casi muere, pero no murió. Algunas personas pensaban que como le tiraron piedras y todo eso, Pablo ya había muerto, pero Pablo no había muerto. ¿Por qué?
Dios lo había protegido. Dios siempre nos protege. El versículo bíblico de hoy es no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto significa, niños, que nosotros no significa que no vamos a tener nunca miedo ni nada. Nosotros vamos a tener temor algunas veces, pero Dios va a estar ahí cuando lo necesitemos. En estos tiempos estamos viviendo una situación muy triste en nuestro país, en nuestra ciudad, donde no podemos salir, no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos siempre cuando íbamos al parque, disfrutábamos. Ahora tenemos que tener precaución, no podemos salir algunos días, pero nosotros debemos de orar a Dios siempre y orar por esas personas que están en las clínicas, porque Dios las sanará y esta situación se acabará muy pronto, niños. Y debemos de tener nuestra confianza siempre en Dios, niños, y no temeremos, porque siempre Dios estará ahí. Y si llega a pasar algo triste en nuestras vidas, porque, no sé, por algún motivo, nosotros debemos de recordar de que Dios está ahí, de que Dios va a ayudarnos, de que Dios siempre nos ha cuidado a nosotros y nos seguirá cuidando y nos seguirá guardando a todas las personas. Y lo primordial es que Él nos ama. ¡Chao, niños! Hola niños, estamos en el tiempo de la manualidad. Los materiales que vamos a utilizar son una hoja de bloc, y marcadores. Lo que vamos a hacer será coger un marcador y utilizar varios marcadores de todos los colores y una linda Biblia. Niños, miren cómo me quedaría quedando. Yo sé que a ustedes les va a quedar muy lindos. Ahora vamos a escribir el versículo bíblico. Salmo 23, 4. Miren cómo me quedó. Yo sé que a ustedes les va a quedar demasiado, pero lindo. El versículo bíblico es Salmo 23, 4. Que dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¡Chao! ¡Mua! Bueno, niños, espero que les haya gustado este culto. A mí me gustó bastante porque hablamos sobre cuando Pablo y Bernabé entraron a la ciudad de Listra. Fue un culto muy emocionante, muy chévere, y saber de que Dios siempre nos protege y está ahí siempre, y Dios nos ama. Pau, ¿y a ti qué tal te pareció este culto? Bien, Gaby. Recuerden, niños, que si te sientes solo o triste, Dios siempre estará con nosotros y estará aquí en nuestro corazón. Y abrazándonos. Y es nuestro amigo. Sí. Abrazándonos duro. Sí, niños, Dios es amor y Dios nos ama. Nosotros debemos de recordar eso siempre, niños, que Dios, si yo me siento, como dijo Pau, triste, solo, desanimado, por alguna razón o algo, saber de que Dios, lo primordial, lo primero que todo, es que Dios nos ama, y Dios es amor, niños. ¡Chao! Dios los bendiga. Dios bendiga. Manden sus fotos y sus videos a WhatsApp de la iglesia. ¡Chao! Suscríbanse a nuestro canal. ¡Chao! ¡Mua!
Adiós.